buenas tardes. Universidad Humanita le da la más cordial bienvenida a nuestra segunda semana de Derecho y Jus Humanitas. A continuación cedo el micrófono a la doctora María del Carmen Rodríguez Servín, quien dará inicio a nuestro día de clausura. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Jóvenes, ese buenas tardes lo oí como buenas noches. Buenas tardes, está bien. Ojalá, esto es importante, ustedes se sientan como nosotros nos sentimos, pues muy interesados en los temas que hemos desarrollado. Durante toda esta semana, a lo mejor uno que otro nos habrá acompañado, otros por cuestiones de trabajo no lo hacen, hemos desarrollado temas o abordado temas que consideramos serían de interés, que no todos ellos, por el tiempo y el perfil del programa que ustedes llevan, se pueden desarrollar a profundidad. Estos temas que hemos desarrollado en manos de los peritos, de los conocedores, de los especialistas, lo han hecho con un sentido muy importante. No agotarlos, porque sería prácticamente imposible agotar una expresión como esta es una plática, etcétera, un tema que muchas veces, es más, ni con años de estudio se llega a una conclusión. Pero sí abrirles algo muy importante, que es una visión diferente de lo que es la licenciatura en Derecho. Una visión amplia, no la visión desgastada de que todos son pleitos, todo es litis, todos son conflictos, todo es corrupción. Incluso abordamos el tema de la corrupción en alguna plática el día de ayer con 6 ponentes. ¿Qué es importante de lo que estamos nosotros desarrollando en estas conferencias, estas pláticas? Abrirle los ojos a los nuevos campos o nuevos nichos de oportunidad que se abren en la carrera, que muchas veces no los visualizamos porque de alguna manera no están así como a la vista como todo lo que se vuelve moda, pero que están ahí esperando estudiosos o personas con ganas de abrirse el paso, abrir paso en obviamente aspectos innovadores. Una carrera está saturada cuando sus egresados no saben hacer más que lo mismo de sus predecesores. Una carrera está viva cuando los que vienen ven nuevas oportunidades y nichos, nuevos temas que abordar, profundizar y obviamente, pues, obviamente practicarlos. Hemos esforzado la plática en tener una gama muy variada de expositores, estudiosos, teóricos, prácticos, medio políticos, algunos cuestionadores, otros medio filosóficos y unos más hasta del corporativo, metidos en algunas cuestiones constitucionales. El día de hoy, como clausura, estamos abordando una oportunidad que tenemos pocas veces antes de practicar, el contacto con jueces y magistrados. Hemos traído a 2, a los cuales ahorita públicamente quiero agradecerles su asistencia porque vienen de la ciudad de Puebla. Si nos cuesta trabajo venir de una colonia a otra, imagínense ustedes venir de un lugar fuera con otro interés, único interés, que compartir lo que saben. No puedo decir nada a esto porque creo que serían palabras que sobran. El de trasladar, de estar con ustedes y compartir, obviamente tienen ustedes la oportunidad de agregar algo. Aprovechen su buena disposición, aprovechen su experiencia y obviamente su conocimiento. Ellos de alguna manera van a abordar 2 temas que a la par parecerían, pues a lo mejor que ya los hemos visto en algunas cosas, pero con un nuevo aspecto. Hoy empezaremos para dar clausura. Espero que Dios nos preste vida y nos veamos en otros muchos, y los que no vinieron, a ustedes les agradezco su asistencia, a los profesores que hoy también nos acompañan. Se den cuenta de que el conocimiento se hace así, viniendo, cuestionando, aprovechando. Nos hemos quejado, nos quejamos de la mala visión que tenemos hoy por hoy los abogados. Voy a usar un término que me permitan, con todo el respeto, el abogado es igual a un plátano. No hay nada derecho en ellos. Qué triste una imagen de esta naturaleza. Si bien es cierto que algunos de nuestros colegas, llamémosle de alguna manera, pues tienen una conducta así, es muy triste que antes de que nos conozcan nos califiquen. Y no tengo nada en contra de este fruto. Es un fruto muy noble, muy nutritivo, muy barato, etc. Pero también tenemos que ver que nosotros tenemos otras características. Y esto es lo que hacemos con lugares, momentos como estos. El día de ayer se habló de corrupción, corrupción a la que todo el mundo hablamos, decimos, cuestionamos, muere el gobierno, muere este, muere el otro. Pero a ver,
¿Cuántos se preocuparon por venir a escuchar lo que gente que estudia, personas especialistas del campo, tienen una opinión, siquiera para revertirla, siquiera para cuestionarla? Nos quejamos de que no nos oyen, pero no vamos ni a los foros donde nos dan oportunidad. Entonces hoy por hoy voy a platicar con nuestros dos invitados, a los que nuevamente gracias, maestros, por su buena disposición, por su esfuerzo al ingresar a esta ciudad caótica pero muy, muy cálida. Todos los que estamos aquí somos gente que sabemos recibir, porque nos gusta que nos reciban, somos muy recíprocos. Hoy iniciamos, voy a leer brevemente el currículum de nuestros ponentes del día de hoy, con el licenciado Manuel Rojas Fonseca. ¿Sí? No, ¿quién empieza? Bueno, empezamos con el maestro. Se ceden uno a otro con esa sencillez que lo hacen. El maestro Abel Méndez Corona, que entonces va a iniciar, es licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene especial en Derecho Constitucional, especial en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito, maestría en Derecho con orientación de Derecho Constitucional y Administrativo, es estudioso del doctorado en Derecho en la Universidad de Anáhuac, ha tomado cursos básicos de secretarios en materia de pensamiento crítico, practica el amparo. ¿Cuál es su experiencia y que hoy vamos a aprovechar aparte del currículum académico? Él tiene una gran experiencia en el Poder Judicial, empezó desde oficial judicial, posteriormente actuario judicial, secretario en el Juzgado Primero Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal. Continúa en esta carrera como secretario segundo del Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. Luego, como secretario 16º del Tribunal Colegiado en materia administrativa y hoy por hoy, juez en el Juzgado Cuarto del Distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en el Estado de Puebla, de donde hoy viene y nos acompaña. Maestro, por favor, es suyo el Estado. ¡Un aplauso! Muy buenas tardes, muchachos. Bueno, para mí es un honor estar en esta universidad, compartir unas ideas sobre los temas específicos que vamos a tratar aquí, magistrado y servidor. Bueno, vamos a empezar, bueno, ante todo, reconozco a la universidad, a ver si ustedes me corrigen si me equivoco, Humanitas, por estas jornadas, son muy importantes para su formación como estudiantes. Es cuando empieza a formarse el pensamiento crítico, el pensamiento, la orientación ideológica de un abogado. Quizá en la carrera, en el transcurso de una licenciatura, tiene una lluvia de ideologías, una lluvia de información, pero no propiamente un pensamiento propio jurídico. Y ustedes están precisamente formando ese pensamiento, están en ciernes de llegar a ser juristas, ser abogados. Algún día serán académicos, funcionarios, legisladores. Ya no tomo más del tiempo de la sesión porque es poco, pero sí también los felicito también por estar aquí, por hacer el esfuerzo un sábado a mediodía y platicar temas quizá un poco complicados. Lo que a mí me tocó exponer es el control de la convencionalidad y el control difuso. Parecería al principio que son dos cosas distintas, pero me voy a permitir hacer unas notas en el que voy a ubicarlos en el tema, en el contexto en el que actualmente está el sistema jurídico mexicano. Entonces empecemos. Miren, ustedes ya me imagino que son de amparo, ¿verdad? La materia de amparo, la mayoría de ustedes ya la han de haber cursado. Bueno, está en todos los semestres, supongo que es libre el acceso. Bueno, sabemos que el amparo es un control de constitucionalidad que tiene por objeto reparar la violación a los derechos humanos por actos u omisiones de las autoridades del Estado y por particulares que actúan como autoridades del Estado, que es una gran novedad. Bueno, dentro del amparo, ustedes lo saben que es en materia civil, administrativa, penal, ¿sí?, de trabajo, en el que actúan todas las autoridades de todo el Estado en todos los ámbitos, federal, estatal, municipal, de la Ciudad de México, incluso, repito, los particulares señalados como autoridades responsables, con esta novedad de las reformas a la Constitución del 6 de junio de 2011. Bueno, este es un esquema general. Tenemos el amparo como medio de control de la constitucional ad hoc, que tenemos todos los ciudadanos para ir en contra de actos que se estiman lesivos de derechos humanos. Todos los derechos humanos de la Constitución y de los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte. Bueno, dentro del amparo tenemos el sector
judicial, el sector administrativo, y tenemos otro sector muy específico con reglas muy precisas, que es el amparo contra normas generales. O sea, este medio de control de la constitucionalidad tiene su legitimación en que sociedades como las nuestras, que apuestan a un modelo democrático, ponen en las manos de los jueces la regularidad constitucional de sus normas, de las normas generales. ¿Pueden ustedes pensar que un congreso así, creo, de los que estamos todos aquí reunidos, emite un bando, emite una ley federal, una ley local, y un juez ahí en su despacho, con lo que le presentan las partes, dice: no, esta ley está mal, es inconstitucional? Dirían los teóricos, es una objeción mayoritaria porque todo el Congreso que representa la voluntad popular decidió esta ley. Pero el juez dice: no, yo hago un contraste. Si yo veo que la norma adolece, tiene vicios de constitucionalidad, entonces tenemos que declararla inconstitucional. Entonces, fíjense la función y fíjense cómo el juicio de amparo en este rubro contra normas generales tiene una función muy importante para la ciudadanía, porque cualquier ciudadano que sienta o considere que una norma general es contraria a sus derechos humanos, puede recurrir a ella a través de los mecanismos y formalidades que la propia ley establece, para poder, en todo caso, obtener un amparo y obtener la desaplicación de esa norma y que no se le vuelva a aplicar en el futuro. O en casos excepcionales, cuando la norma implica una omisión, para que la persona que se sienta afectada por no estar incluida en la norma, se le incluya, siempre con efectos relativos. Entonces, ese es el sector del amparo. Pero este mecanismo o esta estructura ya la teníamos desde la ley anterior, la teníamos desde la Constitución del 17, ha ido evolucionando a través de las resoluciones del Poder Judicial de la Federación, principalmente de la Suprema Corte, tribunales colegiados, y bueno, pues también algunas decisiones del juzgado de distrito. Todo esto ha hecho una teoría constitucional del amparo, ¿sí?, de nuestro medio de control de la constitucionalidad ad hoc, en el que tenemos precisamente para defendernos de los actos arbitrarios. Recuerden que es un medio de control de la constitucionalidad resarcitorio. ¿Por qué resarcitorio? Porque primero la violación y después se compone. No puede ser antes. Primero la violación y después se compone, a través de la sentencia correspondiente. Es resarcitorio, se tomen muy en cuenta. Bueno, está muy lejos del micrófono, ¿verdad? Ese es el esquema general, ¿sí? Pero, ¿qué ha pasado? Ustedes son testigos de lo que hemos estado viviendo en los últimos años. Quizá porque ustedes ya entraron en la carrera, a lo mejor, me atrevo a decir, hace 4 o 5 años, pero los que ya llevamos un camino andado, ya llevamos un recorrido, ya estamos medio recorridos, casi para uno que para otro, hemos visto cómo evoluciona el amparo y estamos siendo testigos de las transformaciones jurídicas que implican un cambio, fíjense lo que les voy a decir, implican un cambio en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Estas transformaciones que estamos viendo, yo te voy a referir concretamente a ellas, implican un cambio. ¿A qué me refiero? Bueno, en primera, dadas las innumerables arbitrariedades que han cometido muchas de sus autoridades, fue sentenciado el Estado mexicano en el caso de Radilla Pacheco contra el Estado mexicano en el 2009. ¿Cuál fue bueno, recuerden ustedes que Radilla Pacheco, un activista guerrerense de izquierda, que fue capturado por militares, lo desaparecieron y nunca más lo han encontrado y no, hasta la fecha no se tiene noticia de otro paradero. Entonces fue víctima de desaparición forzada. Bueno, el asunto tramitó como cualquier otro en la potestad común, llegó a la potestad federal y bueno, ya no hubo más que hacer en términos de nuestra jurisdicción interna. Va a la jurisdicción internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso contencioso, ya reconocida la jurisdicción por parte del Estado mexicano, de la Corte Interamericana, dice: Estado mexicano, eres culpable por violaciones a derechos fundamentales, a derechos humanos, entre ellas porque no hay justificación en la desaparición de Radilla Pacheco, entonces te condeno ¿a qué? A que introduzcas en tu sistema judicial, así, en tu sistema judicial,
el control de convencionalidad. ¿Qué es esto? Aquí esto para nosotros, antes de esto, era como hablar de filosofía, de derecho natural, esas cosas bien abstractas, cuál te fumar. No, la verdad, sí. Pero no. Ya la Corte Interamericana desarrolló una teoría sobre el control convencional desde el caso Almonacid en el 2016 contra Chile, Almonacid contra Chile, en el que estableció que es obligación de los jueces revisar no solamente los actos, revisar la ley, revisar las normas generales y hacer un contraste de regularidad con las normas internacionales en derechos humanos, Convención Americana, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Convención de Derechos de la Infancia, ¿sí? todo tipo de normas internacionales que abarcan ciertos sectores de las personas en pro de los derechos, de la protección de sus derechos. El juez convencional, le llama a la Corte, tiene ese deber. Entonces, ese deber lo trasladó en la sentencia del caso Radilla Pacheco como condena al Estado mexicano. Llega la sentencia en el 2009 a México, en el 2010, perdón, la Cancillería, pues, ¿qué hacemos? ¿Para dónde? Nosotros no somos el Poder Judicial. Pues bueno, entonces ahí surge todo. Todo esto es una historia así como de veras, como de película. Vamos al Poder Judicial, y se están condenando no a nosotros, bueno, a nosotros también, pero también al Poder Judicial, a que establezca mecanismos y que ejerza el control de convencionalidad y para todos sus jueces, no solamente para los de la Federación, sino para todos. Pues ya se les ocurrió llevar la sentencia para su cumplimiento a la Suprema Corte, y pues hay que ir desde de arriba, ¿no? O sea, el presidente, en qué tiempo se recibió por el presidente de la Corte, se le dio trámite, después de 2 o 3 incidencias, acabó como el Varios 912-2010, el caso Radilla. Es una sentencia, fíjense, que no es producto de un litigio, no es producto de un juicio, es producto de una condena de la Corte Interamericana. ¿Para qué? Para que en el Poder Judicial se introduzca un nuevo sistema de control constitucional de las normas generales. ¿Por qué? Porque antes de esto teníamos otro control que se sostuvo por más de 70 años a base de jurisprudencias, porque no está en la Constitución propiamente hablando, a base de jurisprudencias con el control concentrado de las normas generales. ¿Qué es concentrado? Que solo un órgano, en este caso era el Poder Judicial de la Federación, y a través de un mecanismo establecido podía controlar la ley, podía considerar si es inconstitucional o no una norma general. Eso era nuestra pan de todos los días, hasta el que empezó a discutirse precisamente cómo se va a cumplir esta sentencia de la Corte Interamericana. Y de ahí surgieron muchísimas tesis. Al ratito se las voy a mostrar para que vean el estado actual de las cosas, cómo está cambiando. Pero esa sentencia es relevante en el sentido de que nos vino a cambiar la vida jurídica a todos, porque ahora a través de múltiples tesis y jurisprudencia en algunos casos, ha establecido, existe en México ya no el control concentrado, ¿sí? En el que solamente el Poder Judicial de la Federación era el autorizado para revisar la inconstitucionalidad o la constitucionalidad de una norma general. No, ahora ya no, claro, a través de la Suprema Corte, a través de los tribunales colegiados del circuito, a través de los juzgados de distrito, tribunales unitarios, ¿sí? Y bueno, ese era lo que teníamos antes, el control concentrado de la Constitución. Se ejercía únicamente Poder Judicial, a través de sus órganos y a través de vías específicas, que son juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional. Siempre los efectos en este tipo de asuntos son relativos, va por la cláusula OTEC, que establece que únicamente la sentencia afectará a la parte a las partes que intervienen en el juicio y principalmente a la quejosa. En favor de ella si obtiene el amparo. Ese esquema teníamos desde el 17, de la Constitución del 17, hasta que llegó a manos de la Corte, precisamente el caso Radilla Pacheco, que no llegó por vía contenciosa, repito, llegó como cumplimiento a una condena internacional de la Corte Interamericana. Entonces, pues es lo que llaman un poco un elemento que ha hecho el cambio de paradigma a la 10ª época, la época de los derechos humanos. Ahí voy, te explico por qué. Entonces tenemos por una parte el cumplimiento de la sentencia. Se establece en general diversos criterios
Y principalmente que todos los jueces de la nación, ya estamos hablando de locales y federales, están obligados a elaborar un control de convencionalidad oficio y difuso, o de oficio y difuso, le llaman ex oficio y difuso, las dos. ¿Qué es ex oficio? Que lo hace por sí mismo, sin que nadie le diga, sin que nadie le pida, en el asunto en el que conozca, ¿sí? Si es un juicio civil, en el juicio civil; si es un juicio penal, en el juicio penal, ¿sí? No importa en qué instancia, si en ese momento, para resolver, el juez tiene que hacer un control de convencionalidad, ya sea juez local o en su caso, vamos a establecer este esquema, un juez federal puede interpretar conforme la norma, puede declarar su inaplicación, en el caso extremo, inaplicación, que no se le aplica al caso concreto. Esa norma estorba para resolver mi asunto, no te la aplico a ti en este momento y no declaro la inconstitucionalidad, simplemente la inaplico en el caso concreto, ¿sí? Bueno, entonces se estableció este sistema de control de constitucionalidad ex oficio difuso, pero la Corte dijo, bueno, yo no voy a tocar el control concentrado, el sistema de declaración judicial concentrada de las normas, ¿sí? Ese sigue rigiendo todavía. Entonces estamos en un control mixto. Por eso un poco el tema, o más bien el tema de esta conferencia es control de convencionalidad y control difuso aplicado al juicio de amparo, porque resulta que en este caso Radilla, varios, 912, resulta que el control concentrado que teníamos no ha desaparecido, sigue vigente también para establecer o a cargo más bien de los órganos de control de la Federación y a través de las 3 vías que tenemos: el amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia. Entonces estamos en ese esquema respecto del caso Radilla, ¿sí? Bueno, ese es un punto. Vamos al otro punto. Ahorita las vamos a comentar. Tenemos 2 aspectos importantísimos en nuestro orden jurídico que complementan lo que les estoy diciendo del establecimiento del control difuso. Tenemos la reforma constitucional de derechos humanos, la reforma de 10 de junio de 2011, que reforma el artículo primero, y tenemos la reforma de la ley de amparo, publicada el 6 de junio de 2011. Estas 2 reformas son relevantísimas porque prácticamente revivieron el amparo, lo volvieron a establecer algunos aspectos en miras de una más amplia de protección y fundamentalmente está en el artículo primero. Voy a permitirles leer el artículo primero, una obligación que establece para todas las autoridades. Dice, artículo primero: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ¿Qué nos puede representar esto? Bueno, más adelante dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que la ley establezca. Esto es el sustento de la reforma en derechos humanos, que establece la obligación de todas las autoridades del Estado, todas, de respetar los derechos humanos, derechos fundamentales de las personas. Pero no solo es un discurso, implica una serie de obligaciones y medidas concretas que cada autoridad en su ámbito tiene que tomar. Y también en el párrafo segundo está el principio pro persona, que ya está definiendo cómo es que deben interpretarse las normas siempre en beneficio de las personas. Y aquí porque soy reiterativo con personas. ¿Por qué? Porque el centro, el objetivo de esta reforma es precisamente la dignidad humana, ¿sí? Se toma quizá no muy claro de Emmanuel Kant un imperativo categórico, ¿no? La persona es un fin en sí mismo, no es un medio, y así lo han adoptado muchos tribunales constitucionales en el mundo para resolver casos de lesa humanidad, de crímenes de Estado, ¿sí? Es decir,
cuál es el sitio de la persona en el orden jurídico. No es instrumental, no es un conglomerado propiamente, sin identidad. Cada persona se considera un individuo con dignidad humana, con independencia de lo que se le pueda atribuir o el ejercicio de los derechos que pueda él hacer. Lo básico, lo que nos define, es precisamente la unicidad de la dignidad humana, y eso se traduce en las normas constitucionales y también se traduce ya en el ejercicio en el dictado de las sentencias correspondientes. Y ahí sí hay que ser, bueno, ahí sí es todo un problema. Después al rato les explico por qué. Entonces, miren, tenemos estos tres elementos. Estos tres elementos son los que nos permiten entender ahora, precisamente, cómo es que estamos frente a el control de convencionalidad y cómo es que estamos frente a un control de constitucionalidad. No sé, ustedes tendrán como noticia el caso Marbury contra Madison, en el que la Corte Americana resolvió a favor de un juez que fue destituido, y para ello declaró la inconstitucionalidad de una norma que establecía su destitución o la base de destitución porque iba en contra de la Constitución. Bueno, esa es una cosa, que les quede claro, es una cosa, es un mecanismo de control de la constitucionalidad que, como comentábamos hace rato, tiene un anclaje de democracia, una legitimación democrática. Las sociedades que apuestan a este tipo de modelos depositan en el Poder Judicial el control de los actos del legislativo. No se los dan al legislativo por no poder ser, ni al ejecutivo tampoco, que los emite. Se lo da un tercero, un árbitro, un tercero. Entonces, bueno, ese es el control de constitucionalidad, y eso se ha desarrollado desde la Segunda Guerra Mundial para acá, el de constitucionalidad, ¿sí? Pero aquí estamos con otro elemento, ¿sí? Estamos con el de convencionalidad. ¿Qué diferencia habrá? Una cuestión muy importante, muy relevante. El juez, para poder determinar, el juzgador en general, para poder determinar en un juicio de amparo, por ejemplo, ¿sí?, una decisión, para poder dar la razón o no al quejoso, no solamente debe recurrir a las normas locales, a las normas nacionales, estatales, federales, a los ordenamientos municipales, sino también a los tratados internacionales, ¿sí? Ya no solamente es aplicable, ¿sí?, el aspecto local, el ámbito local, lo que llaman las normas internas, sino también las normas externas, pero como un parámetro, ¿sí? Un parámetro. Y le llama a la Corte, después de resolver una contradicción de tesis muy importante, que creo que sería esta sentencia, cualquier estudiante de derecho no debe dejar de leerla, la que resolvió la controversia constitucional 293-2011, apunte 293-2011, en el que estableció tanto las normas constitucionales como los tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que el Estado sea parte, constituyen un parámetro de regularidad constitucional. ¿Por qué parámetro? Porque se venía manejando la idea de bloque de constitucionalidad, pero esa es una idea francesa, en el que es la Constitución, la Declaración de los Derechos del Hombre y otro instrumento. Entonces, eso para nosotros no es nuestra tradición jurídica. Por eso le llaman parámetro de control de constitucionalidad. Y esto rompe, quizá, o casi aniquila, el esquema kelseniano de su pirámide de jerarquía normativa, no sé si la recuerden, que la Constitución hasta arriba, la Constitución hasta arriba, leyes federales, tratados internacionales, leyes locales, leyes estatales, municipales, y hasta abajo, bandos municipales. Sí, ya lo que queda, ¿no? Entonces, bueno, esta pirámide kelseniana, que es producto, obviamente, de una corriente positivista, científica, de cómo abordar el derecho, cómo introducirse a su conocimiento y describirlo, que es netamente científico, es una gran aporte de Kelsen a la humanidad, su positivismo, aunque bueno, yo diga, no, pero es que no resoluciona problemas de vaguedad, no soluciona problemas de lagunas de la ley, es otra cosa. El positivismo como teoría científica jurídica es de las más grandes aportaciones de la humanidad, del derecho para la humanidad. Bueno, entonces esta pirámide kelseniana estaba aquí, pues con este parámetro de regularidad constitucional, ¿dónde ponemos a los tratados en esa pirámide? En un parámetro, ¿sí? En un parámetro, a la par de la Constitución, efectivamente, así es. Ya no estamos en la pirámide.
ya lo estamos viendo horizontalmente, ¿sí? O verticalmente. Entonces, esa es nuestra realidad actual, eso es con lo que, por eso les decía, estos cambios, tanto constitucionales como el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, han hecho una realidad jurídica distinta en la que estamos viviendo y apenas está empezando a asentarse, a desarrollarse, a tener sus frutos, tanto buenos como malos, y ese es el punto en el que nos toca a nosotros ahora, como operadores jurídicos, darle rumbo a estos nuevos paradigmas, quizá del lado del litigio, quizá del lado de la academia, del lado de la autoridad, ¿sí? o quien resuelve asuntos. Es el punto de dar la orientación a esto. Y ustedes, como estudiantes, jóvenes, reciben ahora estos cambios. Por ejemplo, me refería a Kelsen porque cuando yo fui a la universidad, hace ya más de tantos años, no sé cuántos, ya no perdí la cuenta. Esto que les estoy platicando era irreal, era el discurso de un loco, así como se los digo. ¿Cómo que al lado de la Constitución los tratados federales? No, los tratados federales están abajo de la Constitución, ¿cómo creen? ¿Cómo no? Quizá arriba de las leyes federales, pero no abajo de la Constitución, porque según la pirámide, la Constitución es la suprema ley, la ley fundamental. Entonces, bueno, eso es imposible, ¿no? Pero ese tratado internacional tiene un derecho humano que tiene mayor protección y no hay una cláusula constitucional que lo reduzca, entonces pues, puede ser aplicable, ¿no? No, eso es clase de filosofía, ¿no? Esto que estamos platicando era filosofía prácticamente. Ahora es una realidad y ahora nos corresponde a nosotros como operadores jurídicos darle rumbo a esa realidad. Y en ese rumbo, pues hay de todo, ¿no? Hay quienes van para un lado, quienes van para el otro. Y ahorita les voy a pasar unas tesis para que vean, producto de esto, qué criterios se han empezado a establecer. Pero antes de que la empecemos a pasar, y bueno, para evitar que un poco me prolongue por las tesis, hay una tesis muy importante que establece el poder. A ver, regresamos un poco al sistema concentrado y difuso, ¿sí? Concentrado y difuso. El Poder Judicial de la Federación no puede hacer control difuso, así dice la tesis. Pues, ¿cómo? Entonces, que es el órgano que se dedica a revisar las leyes, pues, es el que puede más, ¿no? Y aparte le entienden un poco más a los tratados, esas cosas. No, pero no, él no puede revisar, él no puede hacer control difuso, él nada más puede hacer control de convencionalidad de sus propias normas que lo rigen. ¿De qué sería? De la ley de amparo, de la ley orgánica, ¿sí? De la federación y acuerdos. Solamente sobre eso puede hacer control de convencionalidad. Y ese es el punto en el que estamos, que todavía no estamos definidos. Todavía hay posturas contra esto, incluso entre las propias ponencias de la Corte, ¿sí? El Pleno, ahorita en una tesis aislada, ha establecido esto que le estoy comentando, que los órganos del Poder Judicial no pueden hacer el control de convencionalidad, pero sí pueden hacer el control clásico que vienen haciendo a través de las vías ad hoc para ello, que es el amparo, la acción y la controversia. Entonces, estamos precisamente en este punto ahorita, ¿sí? Estamos definiendo los materiales, las herramientas, los cauces. Claro, siempre hay que ceñirnos a las formalidades de la ley por seguridad pública. Eso siempre va a ser en cualquier época, pero tomando en cuenta esto, estamos dándole nuevas, informando a las normas, dándoles un nuevo contexto en la interpretación y en la edición de los casos concretos. Entonces, no sé si puede ser lo más claro en ese sentido. Existe un control de convencionalidad y eso es para todos los jueces del país. Ese no requiere, les repito, que exista una acción concreta, ¿sí? Ese ya es de oficio. Cualquier juez del país lo puede hacer, ya sea el juez de paz, ya sea el juez civil, el juez penal, ¿sí? Hasta yo creo que el juez cívico puede hacerlo. No es cierto. Eso todavía es administrativo, ¿no? Bueno, pero para los aspectos de declarar la inconstitucionalidad de una norma, todavía tenemos las tres vías que les estoy comentando: amparo, acciones y controversias. Entonces, cohabitan control de convencionalidad como control difuso ex oficio y control concentrado en nuestro sistema jurídico. ¿Por qué? Pues porque tenemos una tradición que no queremos soltar simplemente. ¿Sí? Y creo que no es conveniente ahora. ¿Por qué?
porque creo que tenemos que madurar estas herramientas nuevas, tenemos que madurar estos elementos nuevos que les digo, no solamente es en la academia, no solamente es en el punto de vista de análisis, es en la vida cotidiana que nos pueden servir y que las vivimos realmente. Por ejemplo, ahorita les voy a poner un ejercicio. Si un artículo, me voy a permitir leerles un artículo para que vean cuál es la trascendencia que les estoy hablando. Miren, por ejemplo, les voy a leer este artículo que se parece a muchos de muchas partes de la República, de cualquier código civil de un Estado. El matrimonio es un contrato civil por el cual un solo hombre y una sola mujer se unen en sociedad para perpetuar la especie y ayudarse en la lucha por la existencia. Pues, ¿qué podrían ver en este artículo? Que está condicionando el matrimonio a un hombre y una sola mujer, ¿y con qué fin? Perpetuar la especie, ¿no? Entonces, pues ya, sin hacer tanto revuelo, la Corte Interamericana ha dicho que ese tipo de normas son discriminatorias porque con base en el sexo está estableciendo quiénes pueden acceder a la institución del matrimonio, ¿sí? Viola la igualdad. Entonces, ¿cómo creen ahora, por ejemplo, que ya en un asunto, vamos a trasladarnos al amparo, por ejemplo, la acción del juicio de amparo, ¿cómo creen que podría solucionarse esto? Si ya dijimos que el Poder Judicial puede controlar las normas generales. A través de un juicio de amparo, obviamente, amparo contra leyes, sí, claro. Pero ¿cómo quedaría el artículo? ¿Cómo lo hacemos? Para decir que es inconstitucional o no. Bueno, dirán que no, pero ya la Corte, el Pleno ya lo dijo, que es inconstitucional, o sea, ya no hay para dónde hacerse. Entonces, lo dijo el 1 de agosto de este año, que este artículo es inconstitucional, por eso se lo leo. ¿Cómo lo hacemos, no? ¿Cuál es la labor? Y ahí es donde viene precisamente la convencionalidad, ¿sí? Decir, bueno,